espiritual. En la liturgia de la palabra en estos 3 días que le anteceden, comentaba yo el día lunes, nos propone esta reflexión o estos poemas del profeta Isaías en la primera lectura, que describen o pareciera que describen fielmente la pasión de nuestro Señor Jesucristo. No sabemos con exactitud a quién o a quiénes se refieren estos poemas. Algunos dicen, comentábamos el lunes, puede referirse al mismo profeta. Otros dicen que se refiere al pueblo que está siendo castigado o que está experimentando el dolor, la ignominia del destierro. La liturgia, la tradición cristiana ha aplicado siempre estas palabras al mismo Jesús o a la pasión de Jesús. Cuando nosotros leemos, pareciera que describe fielmente, exactamente lo que Jesús experimentó en su juicio y en su muerte. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba, no aparté mi rostro a los insultos y salivazos. Fue lo que experimentó nuestro Señor en el momento de su juicio, en el momento de su condena. Hoy, hermanos, yo quisiera que nos fijemos en la otra parte, en el Evangelio. En estos 3 días, el Evangelio nos propone 3 ejemplos de personajes en los que tenemos que detenernos poco a poco para hacer nuestra propia reflexión. El día lunes, lo recuerdan ustedes, vimos a aquella mujer, María se llamaba, la hermana de Lázaro y de Marta. Fue aquella mujer que, llena de amor, en un impulso, en un arrebato va donde Jesús y derrama a sus pies aquel costoso perfume de nardo auténtico y lo derramó a los pies de Jesús. Este signo, este gesto, este símbolo, Jesús le explica, déjenla, porque está adelantando mi sepultura, está preparando mi sepultura, me está preparando para el momento de mi muerte. Nosotros, hermanos, reflexionamos ese día, aquel perfume de aquella mujer significa o puede significar nuestra propia vida, nuestra propia existencia. Tendríamos que derramar a los pies de Jesús todo lo que somos, todo lo que sentimos, lo que vivimos. Dice el Evangelio que aquella casa, aquella habitación en donde estaban, se llenó con el olor de aquel perfume. Y nosotros los cristianos, dice el apóstol San Pablo, somos el buen olor de Cristo. Estamos llamados nosotros a transformar este mundo con la fragancia del Señor, con la fragancia de Cristo. Una fragancia, hermanos, que en definitiva es el mismo amor. Ese amor que sentimos cuando nosotros somos capaces de perdonar, cuando somos capaces de pedir perdón, cuando somos capaces de ayudar, cuando somos capaces de olvidar las ofensas, entonces estamos expandiendo la fragancia, el buen olor de Cristo con nuestra propia vida. El día de ayer, el segundo personaje en el Evangelio, encontrábamos a Pedro. Pedro es aquel de quien Jesús le dijo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y le dice Jesús también a Pedro, Pedro, he pedido mucho al Señor por ti. He pedido mucho para que Satanás no te zarandee. Jesús, hermanos, conoce la intimidad de cada uno de nosotros. Dice el Evangelio según San Juan que Jesús tenía la capacidad de ver al interior de la persona.
Jesús conoce a Pedro, y porque le conoce, queridos hermanos, le ama profundamente. Y porque le ama, le ha entregado esa misión especial: sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. Consolida, consuela, esa es la misión que el Señor Jesús le entrega a Pedro. Pedro le dice al Señor: Señor, aunque todos te abandonen, yo nunca te voy a dejar. Entonces Jesús le dice: Pedro, Pedro, antes que el gallo cante me habrás negado 3 veces. Jesús, hermanos, porque conoce, sabe de la debilidad de aquel hombre, como conoce la nuestra también. Y como aquel hombre, como Pedro, nosotros también podemos negar al Señor. A veces podemos renegar, a veces podemos apartarnos de Él. A veces, hermanos, huimos de su presencia, de su amor. Hoy en el Evangelio encontramos al otro personaje totalmente diferente. Es, hermanos, el polo totalmente opuesto. Dice el Evangelio, hoy señala, lo dice de esta manera: era de noche cuando Judas se levantó de la mesa, cuando abandonó la mesa. Dice el Evangelio, era de noche. ¿Y qué significa, hermanos, aquella expresión tan pequeña en el Evangelio? Cuando Judas abandona la comunidad, cuando Judas abandona aquel banquete tan especial, el banquete preparado por el Señor, dice Jesús más adelante en el Evangelio: cuánto he querido comer con ustedes esta Pascua. Y Judas, queridos hermanos, abandona aquel momento, deja aquel momento tan especial, aquel momento tan lleno de amor, aquel momento tan íntimo, y deja aquel momento, hermanos, aquella mesa, para entrar en su propia oscuridad. Cuando Judas abandona la mesa del Señor, entra en la propia o en su propia oscuridad. Fíjense ustedes, hermanos, yo lo he pensado, no sé si le diga lo que voy a decir, ¿verdad? Yo lo he pensado. Pedro, fijémonos en Pedro. Cuando Pedro resucitó, cuando el Señor resucitó, glorioso, se le acerca a Pedro. Y Pedro está lleno de vergüenza porque sabe lo que ha hecho. Le ha traicionado al Señor. Y entonces Jesús invita a Pedro, como buen maestro, lo dirige para que realice aquella triple confesión: Pedro, ¿me amas? Y dice el Evangelio, el Señor le vuelve a preguntar: Pedro, ¿me amas? Pedro, por tercera vez: ¿me amas más que esto? Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. A pesar, queridos hermanos, de que le negó. Tú estabas con él, le dijo a Diego: no lo conozco, dando gritos, maldiciendo: no lo conozco, nunca lo he visto, no he estado con él. Pensemos, hermanos, ¿qué hubiera pasado si Judas hubiera entrado en sí mismo, hubiera recapacitado, se hubiera arrepentido, se hubiera acercado al Señor? ¿Qué creen ustedes? Yo pienso, hermanos, que el Señor Jesús, con toda seguridad, también le hubiera perdonado y estuviera con él. Aquel momento en el que a Jesús le llevan a aquella mujer y se la tiran a sus pies porque la habían sorprendido en adulterio, y dice Jesús: mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Y responde aquella: nadie, Señor, todos se han ido. Y le dice Jesús: yo tampoco te condeno, vete y no vuelvas a pecar. Jesús, hermanos, es el amor encarnado de Dios, y Judas no es capaz de reconocer aquel amor. Todo lo contrario, entra en su propia oscuridad. ¿Y qué hace llevar a Judas hasta aquí, hasta esto? Judas, hermanos, tiene un Jesús a su medida. Judas quiere un Jesús según su gusto, según su antojo. Judas se desilusiona, se decepciona del Señor.
¿Y por qué se decepciona? Porque esperaban un libertador, pero no un libertador como Jesús lo proponía. Judas esperaba un rey, pero no un rey montado en un burrito, como entró aquel domingo grandioso a Jerusalén. Judas esperaba un hombre lleno de poder, capaz de destruir. Jesús, hermanos, todo lo contrario, es un hombre lleno de poder, pero ese poder solamente lo utiliza para edificar, para reconstruir corazones, para devolver vida. Y eso, hermanos, Judas no es capaz de entenderlo. Por eso es que él entra en su propia oscuridad y va y venga al Señor, lo entrega. Este mundo, hermanos, está lleno de muchos Judas. Y nosotros podemos parecernos a aquella mujer, podemos parecernos a Pedro, pero también, cuidado, podemos parecernos a Judas. Cuando traicionamos el amor del Señor, Judas traiciona, ciertamente, lo entrega, pero la traición de Judas primero comienza en su corazón, traiciona el amor del Señor. Padre, en aquella oración sacerdotal, esa misma noche, el Jueves Santo, Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Y Jesús le pide al Padre también que no se pierda, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Y Jesús, hermanos, también está orando en ese momento por Judas. Judas, desdichadamente, no entiende este amor, este deseo de Cristo de estar con sus apóstoles, de estar con nosotros. Hoy, en este miércoles santo, en que veneramos a la imagen de la sangre de Cristo, pidámosle que por su sangre, por su redención, por su amor, nosotros seamos lavados de nuestros pecados y que siempre experimentemos su amor y que nunca lo traicionemos. Que María nuestra Madre interceda por nosotros. Que así sea, queridos hermanos.